¿Alguna vez se han puesto a pensar en cómo hubiera cambiado todo en Attack on Titan si algo hubiera pasado diferente? ¿O se han imaginado esas otras líneas de tiempo que Eren dice que vio? Esas donde sus planes se salían más y que pues nunca llegamos a conocer. Por ejemplo, imagínense una donde Eren descubre toda la verdad del sótano mucho antes siquiera de pensar en unirse a la Legión de Exploración. Bueno, pues justo para este video quise probar algo diferente. Invité a alguien muy especial, a mi papá. Resulta que él antes tenía un podcast y la verdad a mí me gusta mucho la voz que tiene y cómo habla. Así que le pedí el favor que me ayudara con este video. Él va a estar echándome una mano para contarles esta historia alternativa que armamos. Espero de corazón que les guste la idea y cómo quedó el video con la ayuda de mi papá. Me ayudarían dándole un like y si quieren más contenido así, los invito a que se suscriban. O, si prefieren, solo con un like y un comentario contándome qué les pareció, sería una gran ayuda para mí. Disfruten del video, mis tatakaes. Antes de empezar, todos aquí sabemos que Attack on Titan es una verdadera obra maestra. Se nota a leguas que está súper bien pensada y armada desde el principio hasta el final. Todo tiene su porqué. Justamente por eso, porque es tan buena, queremos aclarar que esto que vamos a hacer es solo por pura diversión. No es para decir, uy, hubiera sido mejor así o esto no me gustó. Para nada. Simplemente queremos darle rienda suelta a la imaginación un rato y jugar a crear una historia diferente. A ver qué hubiera pasado si las cosas fueran distintas. ¿Listos? El inicio. Cenizas y revelaciones. Año 845. Durante la caótica evacuación de Shiganshina. El infierno se ha desatado. El titán colosal ha abierto una brecha y los titanes invaden Shiganshina. El pánico es absoluto. Eren Yeager, de 10 años, acaba de presenciar el horror máximo. Su madre devorada por un titán sonriente, mientras Hannes lo arrastraba a él y a Mikasa hacia la seguridad. Corren desesperadamente entre la multitud aterrada, siguiendo a Hannes hacia el ferry en la puerta interior, la única vía de escape hacia la muralla Rose. Armin, separado en el caos inicial, se les une, traumatizado pero vivo. El aire está cargado de gritos, el estruendo de edificios derrumbándose y los pasos retumbantes de los titanes. Mientras son empujados y arrastrados por la marea humana que huye, pasan cerca de las ruinas de lo que fue el hogar de Eren. La casa está destrozada, humeante. En ese instante de pasar junto a la devastación de su vida anterior, algo llama la atención de Eren. Entre los escombros cercanos a la entrada principal, donde su madre, donde ella murió, brilla débilmente un objeto metálico familiar. Es la llave del sótano que su padre le confió. En una fracción de segundo, impulsado por un torbellino de dolor, rabia y una necesidad desesperada de aferrarse a algo tangible de su pasado, Eren toma una decisión impulsiva y peligrosa. «¡Tengo que volver!», grita intentando zafarse del agarre de Hannes. «Eren, es una locura, tenemos que irnos», ruge Hannes, tirando de él, y aprovechando un empujón de la multitud que los separa momentáneamente, se desvía. «¡Eren!». El grito de Mikasa se pierde en el tumulto. Esquivando a la gente que huye y los escombros que caen, Eren corre los pocos metros que lo separan de las ruinas de su casa. El titán sonriente ya no está a la vista inmediata, pero el peligro es omnipresente. Agarra la llave del suelo. La entrada al sótano, aunque dañada y parcialmente bloqueada, parece resistir bajo los restos de la casa. La adrenalina y una fuerza que no sabía que poseía le permiten mover un trozo de viga lo suficiente. El silencio relativo del sótano contrasta brutalmente con el caos exterior. Usando una vieja lámpara de aceite que encuentra milagrosamente intacta y encendida, quizás Grisha la dejó así. Eren descubre el legado de su padre. Los libros, la fotografía, los diarios. La verdad lo golpea como un mazazo. La humanidad exterior, Marley, Eldia, los titanes como armas humanas,
La misión de Grisha, el poder del titán fundador y la aterradora implicación del poder que su padre le pasó, el poder del titán de ataque. Fragmentos de recuerdos ajenos, los de Grisha, parpadean en su mente, mezclándose con el trauma reciente. No hay tiempo para procesarlo todo. Cada segundo allí abajo es un riesgo mortal. Afuera, la evacuación continúa. Con las manos temblorosas, toma solo uno de los diarios más pequeños y la fotografía, guardándolos apresuradamente bajo su camisa. Sabe que no puede llevarse todo, pero necesita esa prueba, ese ancla a la nueva y horrible realidad. Empuja la puerta del sótano y vuelve a salir al caos. El humo es más denso. Los gritos parecen más cercanos. Corre desesperadamente hacia la puerta interior, buscando a Mikasa, Armin y Hannes entre la multitud que se agolpa para abordar el último ferry. Los encuentra justo a tiempo. Mikasa con lágrimas de pánico y alivio al verlo. Hannes lo agarra con fuerza, reprendiéndolo furiosamente pero sin tiempo para más. Son empujados a bordo del ferry justo cuando la puerta interior es destruida por el titán acorazado. Mientras el barco se aleja de la orilla, dejando atrás Shiganshina en llamas y a los titanes devorando a los que quedaron atrás, Eren mira hacia la destrucción. Está traumatizado, furioso, pero ahora algo más. Bajo su ropa, el diario y la fotografía son un peso físico que refleja la carga invisible que acaba de asumir. Ahora, mientras viajan hacia la relativa seguridad y miseria de los campos de refugiados en Trust, Eren ya no es solo un niño que busca venganza contra monstruos. Es el portador silencioso de la verdad del mundo, un secreto que lo aísla incluso de sus amigos más cercanos. Su declaración posterior de unirse a la Legión tendrá el mismo sonido, pero su significado y su motivación serán profundamente diferentes, marcados por el conocimiento adquirido en esos breves y aterradores momentos, bajo su casa en ruinas, antes de abandonar Shiganshina por completo. ¿Y qué onda con Grisha después de eso? Lo más probable es que sí se fuera a la Capilla de los Reyes a intentar robar el titán fundador, como sabemos que pasó originalmente. Pero en nuestra línea temporal, lo que ocurrió después es un completo misterio para Eren. Lo único que tiene son esos diarios que su papá dejó, que hablan de lo crucial que es el fundador, y siente ese poder del titán de ataque dentro de él, con algunos recuerdos raros de Grisha que vienen con ese poder. La clave aquí es, Eren sabe por los diarios que el fundador es súper importante y que la misión de su papá era conseguirlo, pero él no lo tiene al inicio de esta etapa, solo cuenta con el titán de ataque. Esto le añade otra capa a su bronca. No solo tiene que sobrevivir y pillar a los espías, sino que también tiene que investigar qué diablos pasó con su papá y dónde está el titán fundador o cómo podría obtenerlo. Ahora, rápido, sobre la llave del sótano, para que no nos hagamos bolas con eso de que la encontró brillando. Vamos a mantenerlo simple y como en la historia original en este punto, Grisha sí le dio la llave a Eren antes de que cayera el muro. Se la colgó al cuello y le dijo, la verdad está en el sótano, ¿recuerdan? Entonces, ¿por qué decimos que la encontró brillando entre los escombros mientras evacuaban? La explicación más lógica es que, con todo el pánico, el shock de ver morir a su madre y mientras Hannes lo arrastraba para salvarlo, a Eren se le cayó la llave o la perdió justo ahí, cerca de las ruinas de su casa. Ese brillo que vio entre los escombros fue él reencontrando esa misma llave, la suya, la que su papá le había confiado. Fue como un golpe de suerte, o el destino, que le permitió recuperarla justo en el momento preciso para poder usarla y entrar fugazmente al sótano. No era una llave nueva ni mágica, era la suya, recuperada en el último segundo. Los fragmentos de memoria de Grisha eran otra fuente de tormento y confusión. Llegaban en destellos inesperados, el rostro de una mujer rubia que le resultaba extrañamente familiar, Dina, la sensación del vapor caliente de un titán formándose, imágenes de una ciudad con tecnología desconocida, Marley, el sabor salado del aire cerca de un vasto cuerpo de agua, el océano. No podía controlarlos ni entenderlos completamente, pero alimentaban su determinación y su paranoia. Sabía que su padre le había pasado algo más que conocimiento. Le había pasado un poder y una voluntad. La furia seguía siendo su motor principal, pero ahora estaba templada por una capa de cálculo frío. Cuando llegó el momento, alrededor de los 12 años, de tomar la decisión sobre su futuro, la elección de unirse al ejército,
Fue para Eren una conclusión inevitable, pero con un propósito radicalmente distinto al que expresaba. Mientras Mikasa se unía para protegerlo y Armin para hacer una diferencia estratégica, Eren se alistaba para infiltrarse. Necesitaba aprender a matar titanes, sí, pero sobre todo necesitaba entender la estructura militar desde dentro, ganar fuerza, ganar influencia y, crucialmente, identificar a los enemigos que sabía que se escondían entre ellos. Sabía, por los diarios de Grisha, que Marley había enviado guerreros, agentes con poder de titán, a la isla. Su misión era encontrarlos. El día que ingresaron a la tropa de reclutas número 104, Eren se sintió como un lobo entre ovejas ignorantes y potencialmente otros lobos disfrazados. Soportó la brutal bienvenida de Keith Shadis con una mirada fija, su mente no centrada en la intimidación, sino en escanear cada rostro nuevo. Cada cadete era un sospechoso potencial. Su mirada se detuvo en 3 figuras: un joven rubio, alto y de apariencia sólida, Rainer Brown; otro alto, delgado y de mirada nerviosa, Berthold Hoover; y una chica de expresión impasible y movimientos precisos, Annie Leonhardt. No tenía pruebas, no tenía confirmación, pero una alarma interna, alimentada por el conocimiento del sótano y quizás por el instinto heredado del titán de ataque, le gritó que debía vigilarlos. Mientras Shadis continuaba su diatriba, Eren permaneció en formación, recto y aparentemente atento. Pero por dentro, su mente era un torbellino de sospecha y estrategia. Así que aquí empieza, pensó. En algún lugar de esta multitud están ellos, los que destruyeron mi hogar, los que sirven a Marley. Tengo que volverme fuerte, más fuerte que nadie. Tengo que aprender todo lo que pueda, y tengo que descubrir quiénes son antes de que vuelvan a actuar. La transición había concluido. El niño traumatizado se había convertido en un joven soldado con una misión secreta y una desconfianza universal. El campo de entrenamiento no sería solo un lugar para aprender a luchar, sería su primer campo de batalla encubierto. El nudo de la historia estaba a punto de comenzar, con un Eren muy diferente al que el mundo conocía, listo para enfrentar un destino que él creía entender, pero cuyas complejidades apenas comenzaba a vislumbrar. Sombras en el campo de entrenamiento y más allá. Años 847 a 850, desde el inicio del entrenamiento en la tropa número 104 hasta las secuelas de la primera aparición del titán hembra. Los 3 años de entrenamiento militar fueron un ejercicio constante de disimulo y vigilancia para Eren. Hacia afuera, proyectaba la imagen de un cadete consumido por la venganza, ruidoso, impulsivo, pero ferozmente determinado. Su habilidad con el equipo de maniobras tridimensionales era buena, impulsada por una necesidad desesperada de poder moverse y luchar, pero donde realmente destacó, para sorpresa de algunos instructores y la inquietud de otros, fue en el combate cuerpo a cuerpo. Los fragmentos de memoria del titán de ataque, quizás ecos de luchadores pasados, le daban una intuición brutal, una agresividad y unas técnicas que parecían innatas y salvajes. Shadis lo notó, anotando su preocupante falta de vacilación. Pero la verdadera batalla de Eren se libraba en silencio. Cada día era una evaluación constante de sus compañeros, especialmente de Reiner, Bertolt y Annie. Observaba sus interacciones, su lenguaje corporal, sus habilidades antinaturalmente pulidas. Rechazó los intentos de Reiner de actuar como un hermano mayor, interpretando cada gesto amable como una manipulación calculada. Mantuvo una distancia fría con Bertolt, cuya ansiedad parecía a Eren una máscara mal ajustada. Con Annie, la tensión era palpable. Su estoicismo y letal eficiencia en combate gritaban peligro a los instintos de Eren. Intentó sutiles provocaciones, comentarios ambiguos sobre traidores o la verdadera historia, esperando una reacción, una fisura en sus fachadas. Pero eran buenos, demasiado buenos. Su propia paranoia crecía con cada día que pasaba sin pruebas concretas, solo con la certeza venenosa de su conocimiento. Esta obsesión erosionó sus lazos con Mikasa y Armin. Mikasa sufría en silencio, su instinto protector en alerta máxima ante la creciente frialdad y temeridad de Eren. «¿Qué te pasa, Eren?», le preguntaba a veces, pero él solo ofrecía evasivas o estallidos de frustración. Armin, por otro lado, se convirtió en un confidente involuntario y parcial. Eren recurría a su inteligencia, planteándole escenarios hipotéticos sobre estrategia militar, política interna
e incluso las posibles debilidades estructurales del régimen. Armin, desconcertado pero leal, ofrecía sus análisis, sin darse cuenta de que estaba ayudando a Eren a procesar información secreta y a planear contramedidas para enemigos que ni siquiera sabía que existían. La pregunta de Armin, ¿por qué piensas tanto en enemigos dentro de las murallas, Eren?, fue respondida con un silencio tenso. La graduación llegó. Eren, Mikasa y Armin se unieron a la Legión de Exploración. Para Eren no había otra opción. Era el único lugar donde podría enfrentar a los titanes y así entender mejor su propio poder, buscar respuestas sobre su padre y el fundador, y si tenía suerte, exponer a los guerreros de Marley. La batalla de Trost estalló poco después y para Eren fue la confirmación brutal. Cuando el titán colosal apareció sobre el muro, Eren no sintió solo terror y sorpresa, sino una oleada de reconocimiento y odio hirviente. Bertholdt, aunque no tenía pruebas definitivas, la intuición del titán de ataque y el conocimiento del sótano convergieron. Su reacción fue inmediata y temeraria. Intentó lanzarse hacia el colosal con su equipo, ignorando las órdenes, gritando incoherencias sobre traidores, pero fue rápidamente apartado por la onda de vapor. Más tarde, en las calles infestadas de titanes, su conocimiento lo hizo errático. Veía a cada titán no solo como un monstruo, sino como una víctima de Marley, lo que añadía una capa de conflicto a su furia. Intentó proteger a su escuadrón, pero su atención estaba dividida, buscando señales de Reiner o Annie entre el caos. Esta distracción, combinada con una furia mal dirigida, lo llevó a un error fatal. Al ver a Armin en peligro, se lanzó a salvarlo, pero lo hizo de forma tan imprudente que acabó siendo desmembrado y devorado, tal como en la línea original. Su despertar como titán dentro del estómago de otro fue diferente. Los recuerdos fragmentados de Grisha y la comprensión innata del poder titán hicieron que su primera transformación consciente fuera menos confusa, más dirigida. Al emerger como el titán renegado, su furia tenía un enfoque subconsciente. Aplastó a los titanes, sí, pero sus movimientos parecían gravitar instintivamente hacia las posiciones donde había visto por última vez a Reiner y Bertholdt, como si una parte de él intentara localizarlos. Tras la batalla y la revelación de su naturaleza, el enfrentamiento con la guarnición fue tenso. Eren, consciente de la ignorancia y el miedo de los militares, intentó ser más calculador. No gritó ciegamente sobre matar titanes. Habló de un enemigo mayor, de amenazas ocultas que requerían su poder. Logró sembrar suficiente duda para que Pixis interviniera, pero también aumentó la sospecha sobre qué sabía realmente. Al sellar la brecha de Trost, sintió las miradas de Reiner, Bertholdt y Annie sobre él. El juego había cambiado. Ahora ellos sabían de él, y él sabía que ellos sabían. El juicio posterior fue un campo de minas. Eren eligió sus palabras con cuidado, insinuando conocimientos sin revelarlos, intentando ganar la confianza de la Legión, especialmente de Erwin y Levi, a quienes veía como herramientas potenciales o amenazas informadas. Fue asignado al escuadrón de Levi, pero la integración fue difícil. Su paranoia chocaba con la dinámica de confianza del escuadrón. Veía sospechas en cada sombra, posibles agentes del gobierno o de Marley en cada esquina. Cuestionaba las órdenes de Levi internamente, siempre preguntándose si había una agenda oculta. La expedición más allá de las murallas y la aparición del titán hembra fueron el punto de quiebre. Desde el momento en que el titán hembra apareció, Eren supo que era Annie. Sus habilidades de combate, su inteligencia, todo encajaba con sus sospechas y los diarios. Mientras la formación intentaba seguir el plan de Erwin, Eren estaba consumido por la necesidad de exponerla o detenerla él mismo. Aquí es donde la tragedia comenzó a tomar forma. Ignorando las órdenes directas de Levi de confiar en la formación, Eren se desvió repetidamente, intentando interceptar al titán hembra por su cuenta. «¡Sé quién eres!», sintió en una ocasión, lanzándose hacia ella, solo para ser brutalmente repelido. Su interferencia causó confusión en las filas, rompió la formación en momentos críticos y llevó a su escuadrón a situaciones de peligro innecesarias para protegerlo o recuperarlo. En el bosque de árboles gigantes, cuando el plan de captura de Erwin estaba en marcha, la impaciencia y la desconfianza de Eren lo superaron. Creyendo que Erwin no sabía lo suficiente o que Annie podría escapar, intentó transformarse para enfrentarla directamente dentro de la trampa, en contra de las órdenes explícitas de Levi. Esta acción prematura alertó a Annie,
quien, en lugar de ser completamente inmovilizada, pudo reaccionar con más violencia, causando bajas adicionales entre los soldados que preparaban la trampa. El daño estaba hecho. El plan de captura fracasó estrepitosamente, no solo por la habilidad de Annie, sino por la interferencia directa de Eren. El regreso al distrito caranés fue sombrío. Habían sufrido pérdidas terribles, y el objetivo principal, capturar al titán hembra o a su piloto, había fracasado en parte por culpa de Eren. Levi estaba furioso. La confianza del escuadrón restante, los que sobrevivieron, estaba rota. Erwin, aunque pragmático, veía en Eren no solo un activo, sino un elemento inestable y peligroso, cuya conocimiento prematuro lo hacía impredecible y perjudicial para la cadena de mando. Eren se encontró más aislado que nunca. Había intentado usar su conocimiento para obtener una ventaja, pero solo había logrado empeorar las cosas, causando más muertes y sembrando desconfianza en los únicos aliados potenciales que tenía. La verdad, en lugar de ser un arma, se había convertido en un veneno que corroía sus relaciones y sus juicios. Se dio cuenta, con horror, de que saber la verdad no era suficiente. El abismo de la desconfianza, año 850, semanas posteriores a la 57ª expedición y preparativos para la operación en Estoges. El regreso de la 57ª expedición fue una procesión fúnebre bajo un cielo plomizo. Las carretas transportaban a los muertos y a los heridos, pero el peso más grande era el del fracaso y la desconfianza. Eren Jaeger, aunque físicamente casi recuperado gracias a su poder titán, era el centro de una tormenta silenciosa. Los miembros restantes del escuadrón Levi, aquellos que sobrevivieron al torbellino causado en parte por su insubordinación, apenas lo miraban. Petra, Oulon, Eld, Gunther. Sus fantasmas parecían flotar en las miradas vacías de sus camaradas caídos y en las miradas frías y acusadoras de los vivos. Levi no perdió tiempo. Una vez en la relativa seguridad de la antigua base de la Legión, confrontó a Eren. No hubo gritos, solo una calma gélida más aterradora que cualquier furia. Tus acciones costaron vidas, Jaeger. Vidas que confiaban en la cadena de mando, en el plan, en sus compañeros. Traicionaste esa confianza. No sé qué secretos crees guardar, pero si vuelves a poner tus impulsos por encima de mis órdenes, te eliminaré yo mismo. ¿Entendido? Las palabras eran una sentencia. Eren, por primera vez, sintió el verdadero peso de la autoridad de Levi, no como un obstáculo, sino como una amenaza directa nacida de su propio fracaso. Erwin Smith, por su parte, observaba a Eren con una intensidad analítica. El comandante reconoció que Eren poseía información, sus desvaríos sobre traidores, su reacción ante el titán hembra, pero también vio la peligrosa inestabilidad que acompañaba a ese conocimiento. Eren era un activo demasiado volátil, un arma de doble filo que había demostrado ser capaz de volverse contra ellos mismos. La conclusión de Erwin fue pragmática. Eren debía ser contenido y vigilado de cerca hasta que pudieran entender y controlar mejor su poder y su conocimiento. Eren fue confinado a sus aposentos, bajo la estricta vigilancia de veteranos leales a Levi. El aislamiento fue casi total. Los días se convirtieron en un tormento de culpa, rabia impotente y paranoia creciente. Repasaba una y otra vez los fragmentos del diario de Grisha, buscando desesperadamente una justificación, una guía. Pero las palabras de su padre sobre la crueldad de Marley, la necesidad de recuperar al fundador y luchar por la libertad de Eldia, ahora se sentían como una carga insoportable y una condena. ¿Estaba honrando a su padre o destruyendo todo lo que quedaba por su culpa? Los susurros del titán de ataque en su mente se volvieron más insistentes, no siempre claros. Visiones fugaces del futuro se mezclaban con ecos del pasado, impulsos de seguir adelante a cualquier costo, de luchar, de destruir. ¿Pero a quién? ¿Y cómo? Armin intentó visitarlo, su rostro una mezcla de preocupación y temor. Eren, tienes que confiar en el comandante Erwin, en el capitán Levi, lo que sea que sepas. ¿Confiar? Sus ojos brillando con una mezcla de miedo y desafío. Ellos no entienden, Armin. No saben lo que está en juego. Ella sigue ahí fuera. Los otros también. Y si no actuamos ahora, si no los detenemos... Se interrumpió, consciente de los guardias fuera de la puerta. Empujó a Armin suavemente. Déjame solo, Armin. No puedes ayudarme. El rechazo fue un golpe doloroso para Armin,
quien finalmente se retiró decidiendo que la única forma de ayudar era seguir los cauces oficiales. Fue Armin quien, a pesar del dolor por el distanciamiento de Eren, presentó sus meticulosas deducciones a Erwin y Levi. Annie Leonhardt era, con alta probabilidad, el titán hembra. La evidencia era circunstancial pero convincente. Erwin, viendo la oportunidad de capturar a un titán cambiante dentro de la seguridad relativa de las murallas y obtener respuestas vitales, comenzó a planificar la operación en el distrito de Stoes, donde Annie servía en la policía militar. El plan era delicado y dependía del sigilo y la sorpresa, y había una condición no negociable impuesta por Levi y aceptada a regañadientes por Erwin. Eren Jaeger no participaría directamente en la captura inicial. Era demasiado arriesgado. Su presencia podría alertar a Annie, y su historial reciente de insubordinación lo convertía en un riesgo inaceptable para la operación. El plan era mantenerlo en reserva, bajo fuerte custodia, lejos del centro de la acción. Pero Eren, a través de una combinación de escuchar conversaciones furtivas, quizás un desliz involuntario de un Armin atormentado, o incluso un destello premonitorio del titán de ataque, se enteró del plan para capturar a Annie en Stoes, y también supo que planeaban marginarlo. La noticia lo golpeó como una traición final. ¿Cómo se atrevían? Después de todo lo que sabía, creían que podían manejar a un guerrero de Marley sin él, sin la fuerza del titán de ataque, sin la comprensión que solo él poseía. La paranoia y un sentimiento de urgencia desesperada se apoderaron de él. Las palabras de Grisha resonaron, distorsionadas por su propio miedo y fracaso. Tienes que salvar a Mikasa y Armin. Tienes que controlar este poder. ¡Lucha! ¡Lucha! Lo interpretó como un mandato para actuar, para tomar el control que la Legión le negaba. Convencido de que el plan de Erwin era ingenuo, de que Annie escaparía o causaría una masacre si él no intervenía decisivamente, tomó una decisión fatal. No seguiría el plan. No se quedaría esperando mientras otros fallaban de nuevo. Tenía que ser él. Tenía que enfrentarla, extraerle la verdad sobre Marley, sobre Reiner y Bertolt, sobre el fundador, sobre su padre. Esperó su oportunidad. Fingiendo una calma y resignación que no sentía, logró que sus guardias bajaran la guardia momentáneamente. Aprovechando un cambio de turno o una distracción calculada, escapó de su confinamiento. Solo, sin equipo de maniobras adecuado, quizás robando uno básico, y en contra de todas las órdenes, se dirigió clandestinamente hacia Stoges. No iba a respaldar el plan de la Legión, iba a ejecutar el suyo, convencido de que era la única manera de evitar un desastre mayor, sin darse cuenta de que él mismo se estaba convirtiendo en el catalizador de la tragedia que tanto temía. Su camino ahora divergía completamente del de sus camaradas, corriendo en una trayectoria de colisión directa con el destino en las calles de Stoges. Cenizas de la certeza, año 850, la operación en Stoges y sus consecuencias. Stoges era un hervidero de actividad normal cuando Eren Jaeger llegó, moviéndose como una sombra febril por los callejones. Ignoró los puntos de reunión designados por la Legión. Su plan era simple y brutal: encontrar a Annie Leonhardt, forzar la confrontación y extraer la verdad o eliminarla. Vio a Armin encontrarse con Annie cerca de una entrada lateral, probablemente la trampa subterránea que él consideraba inútil. La vio dudar. Para Eren, esa duda era la confirmación. Ella sabía que la habían descubierto y estaba a punto de desatar el infierno. No les daré la oportunidad, resonó en su mente, una mezcla de las memorias de Grisha y su propia paranoia distorsionada. Tengo que detenerla ahora. Sin previo aviso, ignorando el plan, ignorando las posibles consecuencias, Eren corrió hacia una plaza cercana, se mordió la mano con una ferocidad que rompió la piel y el hueso, y el rayo verde rasgó el cielo de la ciudad interior. El titán de ataque se materializó con un rugido que hizo añicos los cristales de las ventanas circundantes y heló la sangre de civiles y soldados por igual. El caos fue instantáneo. Gritos, estampidas humanas, edificios derrumbándose bajo el impacto de la transformación. Eren, en su forma titán, no esperó. Se giró y cargó directamente hacia donde había visto a Annie y Armin. Su intención clara: interceptar antes de que ella pudiera reaccionar. Pero Annie sí reaccionó. Alertada por la conmoción y el rugido inconfundible, y viendo al titán de ataque cargar hacia ella, no tuvo elección. Su propia transformación fue una explosión de luz y vapor en medio de la calle principal. Una respuesta desesperada y furiosa.
La trampa de Erwin quedó hecha trizas antes de siquiera activarse por completo. Lo que siguió no fue una captura calculada, sino una batalla campal brutal y caótica en el corazón de Stoes. Eren, consumido por su objetivo, luchaba con una ferocidad descontrolada. No solo atacaba al titán hembra, sino que golpeaba y destruía todo a su alrededor, viendo a los soldados de la policía militar e incluso a miembros de la Legión que intentaban intervenir como meros obstáculos. Para él, solo existía Annie, y la verdad que ella guardaba. Annie, por su parte, luchaba por su vida y su misión contra un Eren que parecía completamente desquiciado y una fuerza militar hostil. Su combate fue igualmente destructivo, intentando escapar pero siendo constantemente interceptada por un Eren implacable. Las calles de Stoges se convirtieron en un matadero. Edificios históricos se derrumbaron, aplastando a cientos de civiles. El fuego se extendió sin control. Era una catástrofe a una escala mucho mayor que la que ocurrió en la línea temporal original. Mikasa y Levi, junto con los restos de la Legión y la guarnición, se vieron forzados a intervenir en una pesadilla táctica. Su objetivo era capturar a Annie, detener a Eren, salvar a los civiles. Todo a la vez era imposible. Mikasa, con lágrimas corriendo por su rostro, intentaba desesperadamente razonar con Eren, interponiéndose a veces entre él y Annie, gritando su nombre, pero el rugido del titán de ataque era lo único que respondía. Vio como la furia de Eren ponía en peligro a Armin y Jin mientras intentaban ejecutar planes improvisados. Levi, observando la carnicería, la muerte de civiles inocentes y la completa insubordinación de Eren, tomó una decisión helada. Jaeger se había convertido en una amenaza mayor que el objetivo. Había roto la confianza, ignorado las órdenes y ahora estaba masacrando a la misma gente que juró proteger. La promesa que le hizo a Eren resonó en su mente. Si vuelves a poner tus impulsos por encima de mis órdenes, te eliminaré yo mismo. Mientras Eren, tras una lucha salvaje, lograba inmovilizar parcialmente a un titán hembra muy dañado, preparándose quizás para intentar devorarla o extraerla a la fuerza, Levi entró en acción. Sus movimientos fueron un borrón de velocidad y precisión letal. No atacó a Annie, atacó a Eren. Las cuchillas cortaron los tendones de la nuca del titán de ataque con una eficacia brutal, luego los ojos, luego los músculos clave de los brazos y piernas. No buscaba matar, sino incapacitar total y absolutamente. El titán de ataque se derrumbó con un estruendo, inerte. Mikasa gritó, un sonido de pura angustia. En medio del caos, Annie, viendo su oportunidad o quizás por puro instinto de supervivencia, se envolvió en su cristal, desapareciendo de la batalla pero sin ser capturada de forma útil. Levi aterrizó junto a la nuca humeante del titán de Eren, su rostro impasible pero sus ojos reflejando una profunda y amarga resolución. Ordenó a Hanyi y a los supervivientes que aseguraran a Eren, extrayéndolo de la nuca. Lo que encontraron fue un Eren destrozado. Las heridas autoinfligidas para transformarse eran severas, pero el ataque preciso de Levi había causado un daño neurológico significativo alrededor de la conexión con la nuca. No estaba muerto, pero estaba gravemente herido, quizás de forma permanente. Su capacidad para transformarse o incluso para sanar rápidamente parecía comprometida. La Legión de Exploración fue culpada directamente, no solo por la aparición del titán hembra, sino por la masacre causada por su arma secreta, Eren Jaeger. La financiación fue cortada, las operaciones suspendidas y la cúpula militar y política exigió respuestas y cabezas. Erwin Smith, aunque no ordenó las acciones de Eren, asumió la responsabilidad, su posición y la de toda la Legión pendiendo de un hilo. Personajes que quizás sobrevivieron en el canon podrían haber muerto en este caos magnificado. Eren fue encarcelado en lo más profundo de una celda subterránea, no como un héroe o un arma, sino como un criminal de guerra y un monstruo fallido, físicamente debilitado, quizás con daño cerebral o nervioso permanente por el ataque de Levi, y mentalmente quebrado. La verdad que había descubierto tan prematuramente, la certeza que lo había impulsado, se había convertido en cenizas. Se dio cuenta, en la oscuridad de su celda, que cada acción que tomó para corregir el destino, para forzar un resultado basado en su conocimiento fragmentado y su miedo, había creado una realidad infinitamente peor.
Había causado la muerte de incontables inocentes, había destruido la reputación de la Legión, había alienado a sus únicos amigos y se había destruido a sí mismo en el proceso. No había salvado a nadie. No había cumplido ninguna misión. Solo había sembrado muerte y desesperación. Mikasa y Armin lo visitaban a veces, pero las conversaciones eran tensas, llenas de dolor y silencios. ¿Cómo consolar a alguien que se había convertido en el arquitecto de su propia tragedia y la de tantos otros? Habían perdido a Eren, no a manos de Marley o de los titanes, sino devorado por la oscuridad que su propio conocimiento había alimentado. El futuro de Paradis se veía más sombrío que nunca. Con la Legión diezmada y desacreditada, Eren neutralizado y posiblemente dañado irreparablemente, y Annie Leonhardt cristalizada sin haber revelado secretos útiles, la isla estaba más vulnerable. Los guerreros restantes, Reiner y Bertolt, seguían ocultos, quizás ahora más cautelosos, o quizás viendo una oportunidad en la debilidad de las murallas. Esta línea temporal, nacida de la pregunta ¿y si Eren supiera la verdad antes?, terminaba aquí, no con gloria ni libertad, sino con fracaso, aislamiento y una profunda tragedia personal y colectiva. Demostraba quizás la amarga lección que el Eren canónico tuvo que aprender a través de visiones y caminos incontables, que cierto conocimiento puede ser una carga demasiado pesada, y que intentar controlar el destino con manos impacientes y manchadas de miedo solo puede llevar a tejer una versión más oscura del mismo. Este camino, definitivamente, no era el correcto. Era una de las muchas sendas fallidas que lo llevaron a aceptar el retumbar y su destino final en la historia que conocemos. Para terminar, y como sé que les gusta darle vueltas a las cosas tanto como a mí, quería compartirles la pequeña moraleja o reflexión que intenté sembrar con esta historia tan trágica para nuestro Eren alternativo. Quizás la lección más dura en este mundo tan cruel de Attack on Titan es que, a veces, la verdad encontrada antes de tiempo no es una luz, sino una llama que te consume desde dentro. Saberlo todo no te hace más fuerte si ese conocimiento te aísla del mundo y de quienes te importan. Y correr ciegamente hacia el futuro que crees conocer solo te asegura chocar de frente contra sus peores muros. Hay verdades que pesan demasiado para un solo corazón, y batallas que, sin importar cuánto poder o cuánta rabia tengas, nunca se ganan completamente solo. Y eso fue todo, chicos y chicas. Menudo viaje, ¿no? Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video y acompañarme a explorar esta línea temporal alternativa tan intensa. Me muero de ganas de saber qué les pareció. En serio, díganme abajo en los comentarios, ¿les latió esta versión de la historia? ¿Creen que tuvo sentido? ¿Fue un buen what if? ¿Estuvo más o menos o de plano sienten que arruiné algo? Jajaja. Sean sinceros. Su feedback me ayuda un montón. Y por supuesto, si se les ocurren otras ideas locas para un what if de Attack on Titan, déjenmelas también en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y explorar todas esas posibilidades que nos dejó Isayama.